Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. Gracias, mis hermanos y hermanas, con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Sin duda ninguna, esta semana recibimos una gran bendición. La lección El Pentecostés nos enseñó grandes y maravillosas lecciones que ahora nos ayudan a entender claramente cómo fue esta maravillosa y gloriosa experiencia. Pero también nos presentó no solamente cómo fue, sino también qué es lo que sucedió durante esta experiencia gloriosa del derramamiento o del cumplimiento de la profecía del libro de Joel, capítulo 2. El derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés reveló claramente lo que sucedió también allí en el cielo, como un concepto que nosotros creemos y que sucederá en el futuro. Sin embargo, esto evidencia que el Padre aceptó el sacrificio de Cristo, y al ser Cristo entronado, entonces fue enviado el derramamiento del Espíritu Santo en nuestro favor. Esto fue cuando se cumplió la obra de Cristo. Entonces estas manifestaciones se dieron en el cielo y en la tierra, como ellos están conectados. Entonces al ascender Cristo, descendió el Espíritu Santo en raudales, en su plenitud. Ahora, la ascensión de Cristo al cielo fue la señal que comprendieron sus seguidores para recibir la bendición prometida. Cristo entró en los portales celestiales, fue entronizado en medio de la oración de ángeles, y solo entonces el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos de manera gloriosa, a raudales. Cristo fue glorificado, y el derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial, y como prueba de lo que como sacerdote y rey había recibido toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Bendito, glorioso sea el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de grande bendición, como por ejemplo la venida del Espíritu Santo. ¿Cómo fue que sucedió la venida del Espíritu Santo? ¿Qué elementos sobrenaturales se dieron? Bueno, cuando estaban los discípulos reunidos ahí en el aposento alto, en el segundo piso, como dice la lección, descendió, hubo un estruendo, hubo como un viento recio, como una especie de un huracán que llenó toda la casa. Ahora, pero también, además de sacudir los cimientos, ocurrió algo glorioso, o sea, fueron unas experiencias, podemos decir, sobrenaturales. Se pusieron sobre ellos como llamas de fuego, como una manera gloriosa, o sea, Dios se reveló y se revelará de una manera gloriosa. Esta es la teofanía, una manera que Dios se revela a través del fuego. Eso fue como le hizo, o como sucedió con Elías, como sucedió con Moisés. La venida del Espíritu Santo fue algo que conmovió aquel aposento, y de igual manera esto fue cuando se derramó en plenitud, así como vimos en los patriarcas. Esta fue la orden de Jesús, que esperaran, que se quedaran allí. Entonces, en obediencia a la palabra de Dios, los discípulos estaban unánimes, juntos, orando, buscando la presencia de Dios, y así fue como sucedió la venida del Espíritu Santo. En el tema número 2, descubrimos lo que fue el don de lenguas. Comprendimos claramente lo que es el don de lenguas. No solamente es hablar irigonza, hacer ruidos, sonidos. No. El don de lenguas es un don del Espíritu Santo para poder llevar la misión, compartir la fe a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. Y dijimos que en el siglo primero había como unos 8.000 o 10.000 millones de judíos esparcidos, y que ellos se reunieron en aquel lugar donde estaba Pedro y los apóstoles que habían recibido el Espíritu Santo, y al predicar ellos de manera gloriosa, ellos hablaban la lengua de aquellos que escuchaban, o lo que escuchaban, lo escuchaban en su propia lengua, que aunque eran judíos, no hablaban la lengua hebrea. Por lo tanto, entonces, el don de lengua es vigente, y dijimos que usted puede recibir ese don. ¿Cómo? Aprendiendo otro idioma, recibiendo ese don para poder compartir la fe en otras culturas, en otros lugares. Por lo tanto, el don de lengua es vigente. Tenemos que estar seguros que cuando hablamos el dialectos, que significa hablar en idiomas nativos.
Y tenemos que tener cuidado de oír la voz de Dios, comprender la voz de Dios y de esta manera percibir y asegurarnos de que la voz que escuchamos sea la voz de Dios. En el tema número 3, comprendimos lo que es el sermón de Pedro. Cuando la gente escuchó que esta gente estaba hablando cosas que no entendían, ellos creían que ellos estaban borrachos, pero eran apenas las 9 de la mañana. Entonces el apóstol Pedro aprovechó la oportunidad cuando aquellos preguntaron, ¿qué es esto? Están llenos de mostos. Y el apóstol Pablo intervino y les dijo, no, señores, lo que ustedes están viendo ahora y oyendo es siendo testimonio glorioso de esta es la promesa de Joel 2, que descendía el Espíritu Santo sobre toda carne. Y esto que están viendo ustedes es lo que se cumplió, lo que es la promesa del Espíritu Santo. Ahora ustedes son testigos al ver y oír esta manera gloriosa. El sermón de Pedro se presentó en la idea principal en que Cristo era el Mesías, el ungido de Dios, y entonces presentó a Cristo como lo presentó el rey David en el Salmo. Él tenía que morir, pero no ver corrupción. Y dijo, este mismo Jesús, a quien vosotros crucificaste, era el Mesías, era el Señor. Entonces presentó a Cristo como murió su ministerio, pero también como un Cristo resucitado, un Cristo vivo. Y este es el mensaje principal del apóstol San Pedro: Cristo vive, Cristo reina, Cristo es el dueño y Señor de la vida. Y este es el Señor. No podía morir, sino que tenía que resucitar. Y esto nos lleva al tercer punto de la lección, lo que fue la exaltación de Cristo. ¿Qué es esto de la exaltación de Cristo? Jesucristo dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo, y de esta manera todos verán al Cordero de Dios, como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En otras palabras, Cristo fue levantado, ascendió a los cielos. Al recibirlo Dios, el Padre, allá en su sola potestad, entonces fue cuando envió el Espíritu Santo. Dios, la persona del Padre, aceptó el sacrificio del Hijo, y esta conexión entre el cielo y la tierra fue la exaltación de Jesús a la diestra de Dios, y entonces sucedió lo que fue el derramamiento del Espíritu Santo. Esto es glorioso, porque al ser exaltado Cristo, entonces el don glorioso que había sido prometido a la iglesia se envió en la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Y esto nos lleva al tema número 4, lo que es prácticamente las primicias. Como vimos, las primicias ciertamente no es otra cosa más que lo que eran los frutos de los primeros conversos. Cuando esta gente escuchó el sermón de Pedro, supo lo que habían pasado. Pedro les dijo, este era el Mesías, este era el Señor, este era el que esperamos, y vosotros lo crucificaste. Esta gente, dice la Biblia, se compungieron de corazón, sintieron dolor, tristeza, remordimiento por lo que vieron cometido, y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces el apóstol Pedro le dijo, 2 secretos o 2 requisitos para el perdón: arrepentíos y bautícese. Esta promesa se sigue cumpliendo, igual como sucedía con Juan el Bautismo, igual el Bautista. Todo aquel que se arrepentía tenía que dar un testimonio de que había pasado de muerte a vida, de una vida mala de pecado a una nueva vida. Entonces eso venía a ocasionar lo que es el bautismo, y recibirían la promesa del Espíritu Santo. Y esta fue la lección número 2. En la próxima semana vamos a estudiar la lección número 3, cuyo título es La vida en la iglesia primitiva. Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Y ahora te invito que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre precioso y santo de Jesús, venimos ante tu presencia, dándote gracias por este testimonio glorioso del Pentecostés. Te alabamos, Padre, te pedimos que nos bendigas, que nos acompañes, oh Dios, hasta que vengas en gloria. Te rogamos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por venir a estudiar mi escuela sabática. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana.